Gracias, 6 de la mañana, 21 minutos, y un juez negó la solicitud del abogado de la defensa de las víctimas, Reinaldo Villalba, quien representa al senador Iván Cepeda, de realizar descubrimiento de material probatorio en audiencia preparatoria en contra de Enrique Pardo y Samuel Arturo Sánchez, acusados, recordemos, por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos vinculados al expediente del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena. Kalila Peña. Un juez negó la solicitud del abogado de la defensa de las víctimas, Reinaldo Villalba, quien representa al senador Iván Cepeda, de realizar descubrimiento de material probatorio en audiencia preparatoria en contra de Enrique Pardo y Samuel Arturo Sánchez, acusados por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, ligados al expediente en el que también aparecen el expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena. El argumento principal del juez fue que la representación de víctimas como interviniente debía hacer dicha solicitud para descubrir sus pruebas a través de la Fiscalía, ente acusador que ya superó la etapa de revelación en la audiencia de acusación. Sin embargo, el abogado Villalba apeló afirmando que este proceso no pudo realizarse previamente, pues no estaban reconocidos como víctimas. Ahora la decisión quedó en manos del Tribunal Superior de Bogotá. En este caso, Enrique Pardo es acusado de participar en las reuniones sostenidas presuntamente en la cárcel La Picota en febrero de 2018 entre el abogado Diego Cadena y el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo clave en el proceso. Según el fiscal, Pardo habría presionado a Monsalve para que se retractara de sus señalamientos contra el exmandatario Álvaro Uribe. Kalila, gracias, 6 de la mañana, 23 minutos, y mucha atención porque Blue Radio obtuvo reveladores detalles de cómo una mujer logró hacerse pasar como oficial del ejército y puso en jaque la seguridad del presidente Gustavo Petro. La mujer y 2 militares activos obtuvieron información considerada como ultra secreta por inteligencia. César Chaparro. La orden que ustedes escuchan se la da un oficial de la Dijín a una capitán falsa del ejército, considerada por inteligencia militar como el cerebro de una red delincuencial que obtuvo bajo un milimétrico espionaje información que habría puesto en jaque la seguridad nacional. A la mujer, en el allanamiento a su casa, le encontraron un arma traumática, según los investigadores, con la que pretendía darle mayor credibilidad a su fachada de oficial, lo que le permitió asistir a importantes reuniones donde se planeaban golpes contra los traficantes de drogas y de armas, especialmente en Bogotá. ¿Cómo ingresó a tan importantes reuniones? ¿Qué información de seguridad nacional obtuvo? ¿Y desde hace cuánto tiempo? De acuerdo con inteligencia militar y la Dijín de la policía, Luisa Fernanda Salgado tenía como cómplice a un mayor activo del ejército que identificaron como Pedronel Cárdenas, quien al momento de ser capturado se desempeñaba como enlace principal entre el ejército de Colombia y la alcaldía mayor de Bogotá. El mayor, según la policía, hace un poco más de un año fue edecán de la vicepresidenta Francia Márquez y meses antes hizo parte del batallón de las Fuerzas Especiales Urbanas número 5, de donde cree inteligencia militar, obtuvo poder, información y facilitó el ingreso de la falsa capitán para hacer espionaje al batallón Guardia Presidencial, que garantiza la seguridad del presidente Gustavo Petro. Y hay más, la falsa militar incluso invitaba a miembros de la fuerza pública y a fiscales a practicar polígono en los batallones. El objetivo, aseguran, conocer a su supuesto jefe, el mayor Pedronel Jiménez, quien firma las actas de trámite del polígono. El mayor Jiménez también le habría facilitado el ingreso a la mujer al tercer anillo de seguridad del mandatario de los colombianos, lo que le habría permitido obtener detalles de los desplazamientos de Petro. Ahora las preguntas que tratan de aclarar las autoridades son: ¿para quién o quiénes hacían este espionaje? ¿Qué tipo de información obtuvieron? ¿En manos de quién finalmente terminó esa información secreta? César, gracias, 6 de la mañana, 25 minutos, y en Barranquilla médicos siguen de cerca la evolución de por lo menos 10 pacientes que continúan en cuidados intensivos por la intoxicación de licor adulterado. En medio de esta tragedia, Blue Radio conoció la historia de un biciclista que utilizó su vehículo como ambulancia para ayudar a varios de ellos, a los que recogió de la calle. José Palma. Felipe, en el centro de Barranquilla, donde las voces del comercio informal se mezclan con el ruido de los carros, un gesto silencioso de humanidad rompió la rutina. El protagonista fue Eiber Manuel Suárez, un bicicochero de corazón grande, quien no dudó en usar su vehículo sin que nadie se lo pidiera para auxiliar a 2 de los hombres intoxicados al consumir una mezcla para embriagarse de metanol con agua y licor. Recorriendo el sector de El Boliche, donde se originó esta emergencia,
Eiber visualizó cómo sufría inicialmente una mujer a la que es conocida en la zona como Geo, de la que describió que botaba sangre por la boca, y luego trasladó hasta el nuevo hospital de Barranquilla a Henry López, de 22 años, otro habitante de calle del que declaró que vomitaba y tenía dificultades para respirar. Escuchemos. Porque ese día me encontré el señor allá tirado y dijeron que era una comida que estaban dando, que estaban envenenando. Pero resulta y pasa que no era la comida, sino el ron. Ese día llegó un señor con una botellita y tenía patica de cucaracha. Eso está... Eiber conocía a ambas personas desde hace años, pues su labor le permite transitar por este barrio con el bicicoche que le regaló su madre. Sin embargo, asegura que lo motivó a realizar estos gestos es que también tiene un hermano que es habitante de calle. Escuchemos. Bueno, yo lo hago de corazón, no. Si veo una persona por ahí tirada con una botellita y si yo lo muevo, no hace nada, yo me lo traigo. ¿Sí ve? Entonces este coche es mejor que la ambulancia. En las últimas horas, precisamente, Eiber llevó a este hospital al padre de Henry López, quien es otro habitante de calle que no sabía lo que había ocurrido. Desde la Secretaría de Salud de Barranquilla se reportó que al momento cerca de 10 personas siguen bajo cuidados intensivos por este episodio, mientras que uno de ellos tiene pronóstico reservado, Felipe. José, gracias, y cambiamos de tema porque la Defensoría del Pueblo le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca anular el nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia. Según el concepto de la Defensoría, el nombramiento de Montealegre desconoce la ley de cuotas que exige, recordemos, paridad de género en los cargos de máximo nivel decisorio. Sergio Barbosa. Hola, buenos días. Volvió al centro de debate el tema de la ley de cuotas en los cargos del Estado. En esta ocasión, la Defensoría del Pueblo le está pidiendo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbar el decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro designó a Eduardo Montealegre como ministro de Justicia. Y es que, de acuerdo con la intervención presentada por la Defensoría, con la salida de Ángela María Buitrago de ese ministerio y el ingreso de Montealegre, el Gabinete Nacional quedó conformado por 10 hombres y 9 mujeres, cifra que incumple el mínimo legal de 10 ministras, equivalente al 50% más 1 en un gabinete de 19 carteras. La Defensoría recordó que el 17 de junio de este año le mandó una carta al presidente Gustavo Petro advirtiendo sobre el incumplimiento de la norma sin que hasta la fecha haya recibido una respuesta de fondo. Para la entidad, mantener un gabinete en el que las mujeres representan solo el 45% constituye una vulneración al principio de igualdad material y a compromisos internacionales de Colombia en materia de equidad de género. Sergio, gracias. Y en noticias de orden público, una persona murió y otra resultó herida en medio de una balacera entre policías y delincuentes que ocurrió en pleno centro de Cali, todo esto en las últimas horas. Allí 2 personas fueron capturadas. Estefanía Toledo. Felipe, comerciantes, residentes y en general toda la comunidad del centro de Cali permanece conmocionada tras esta escena de película de acción que se vivió en las últimas horas en este sector de la ciudad, cuando policías y delincuentes se enfrentaron a disparos en plena calle 15, un sector donde hay varios locales comerciales que a esa hora tenían mucho movimiento de personas, las que rápidamente tuvieron que refugiarse para evitar quedar en medio de las balas. Lo que se conoce hasta el momento es que este cruce de disparos fue resultado de un atentado sicarial. En la balacera un hombre murió y otra persona resultó herida. La reacción de la policía permitió capturar a 2 de los responsables. Justo en los últimos días, el alcalde Alejandro Eder había hecho un llamado ante este incremento de hechos violentos en la ciudad. ¿Cuál es el problema? Que Cali sigue siendo peligrosa. Es decir, si vienen bajando los homicidios, necesitamos que se reduzcan más. ¿Qué hay que hacer? Seguir fortaleciendo la fuerza pública. Por eso llegó el bloque de búsqueda y actualmente con recursos de Cali, pero también con cooperación de aliados distintos, entre ellos Estados Unidos, estamos diseñando un sistema antidrones para proteger a Cali de esa nueva amenaza terrorista. Con este caso ya son 734 homicidios los registrados en Cali este año, situación que pone en alerta a las autoridades, Felipe. Estefanía, gracias. Y tras un consejo de seguridad presidido por el ministro de Defensa Pedro Sánchez en Amalfi, Antioquia, se evaluará la posibilidad de trasladar la estación de policía del municipio a una zona más periférica por amenazas terroristas. El ministro aseguró que la fuerza pública debe estar en donde lo requiera la comunidad. Danilo Arias. Sí, Felipe, la reciente escalada terrorista por parte del Frente 36 de las disidencias de las FARC en el nordeste de Antioquia, en la que el blanco ha sido especialmente la fuerza pública, ha generado inquietud en autoridades de gobierno, quienes plantean soluciones para evitar hechos que sigan poniendo en riesgo especialmente a la población civil. Precisamente esta preocupación fue expresada por el alcalde de Amalfi, Wilmar Durango, durante el reciente Consejo de Seguridad llevado a cabo en su municipio y presidido por el ministro de Defensa Pedro Sánchez. Allí el mandatario local propuso precisamente trasladar tanto la estación de policía como
la base militar a zonas menos centrales o pobladas de esta localidad. En cambio, habría, según Vélez, como alternativa la presencia de un CAI móvil para igualmente seguir garantizando la presencia de la policía en la zona urbana. Esta fue una propuesta que el ministro Sánchez admitió que se evaluará. No obstante, destacó que no debería ser la solución ideal en Amalfi ni en otros municipios del país bajo amenazas de grupos armados. En otras regiones han dicho lo que pasa es que el riesgo está porque la fuerza pública está allá. Lo que hay que hacer es sacar a los criminales de allí, no a la fuerza pública, porque lo contrario, cuando usted le cierra las puertas a la fuerza pública, se los abre al crimen. La solicitud del alcalde de Amalfi se produce no solo a raíz del atentado, que recordemos dejó 13 policías muertos hace un mes en la vereda de Los Toros, sino de los riesgos por artefactos explosivos. Hace una semana fue identificado y neutralizado uno de ellos que pretendía ser detonado justamente en inmediaciones de la estación de policía, mientras que la posible presencia de otro obligó el pasado jueves a la evacuación de una institución educativa en zona urbana. Posteriormente, hay que recordar, se determinó que la caja había generado temor, pues contenía basura, Felipe. Danilo, gracias. 6:31 a.m. y bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue dejado un adolescente que al parecer intentó asesinar a una persona en Sabana Larga, Atlántico. El menor, según la policía, estaba al servicio de la banda criminal Los Costeños. José Palma. Total rechazo despertó en el Atlántico la instrumentalización de un menor de solo 13 años de edad que, de acuerdo a las autoridades, causó herida de gravedad a un hombre de 39 años quien tuvo que ser remitido hasta un centro asistencial desde el barrio Semilla de Fe, esto en el municipio de Sabana Larga. Informó el coronel John Harvey Peña, comandante del Departamento de Policía Atlántico, que se necesitó todo un operativo para lograr la aprehensión de este niño que ya está al cuidado del Centro Zonal de Bienestar Familiar de este municipio para el restablecimiento de sus derechos. Situación esta que la Policía Nacional rechaza la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en nuestro municipio, y más por actores criminales que utilizan... Al tiempo, Peña sostuvo que el menor al parecer estaba al servicio de la banda Los Costeños bajo un rol de sicario, por lo que en estos momentos avanza una investigación para encontrar a la persona que manejaba la motocicleta en la que se trasladó y al responsable de su reclutamiento. La policía también hizo un llamado urgente a la ciudadanía y a los padres de familia para que trabajen conjuntamente en la prevención de este delito. Felipe. José, gracias. Y tropas del Ejército Nacional rescataron a 2 menores de edad integrantes del ELN que fueron reclutados ilegalmente en Santander. Alex Salamanca. 2 menores de 16 y 17 años que fueron reclutados ilegalmente hace 3 años aproximadamente y venían sufriendo de maltratos e intimidaciones pertenecientes al ELN fueron liberados por el Ejército Nacional en Barrancabermeja. El coronel Gerson Iván Molina, comandante de la 5ª Brigada. Los cuales habían sido reclutados de manera violenta y contra su voluntad por parte del GAO ELN, específicamente por el Frente Camilo Torres, y sobre todo que sufrieron maltrato por parte de ellos, razón por la cual abandonan las filas, y gracias a las tareas articuladas de la 5ª Brigada y el Batallón de Inteligencia Militar número 2, logramos que estos abandonen las filas del ELN y los traemos al seno de la sociedad de nuevo. A los menores se les prestó servicios médicos y asistencia en general y fueron trasladados hacia norte de Santander. Alex, gracias. Y encapuchados dejaron mensajes alusivos a las disidencias de las FARC en las paredes de los salones y baños del edificio de Derecho de la Universidad Nacional, situación que según los profesores y maestros genera pánico y miedo dentro del campus universitario. Nicolás Rodríguez. Hola Felipe, buenos días. En la mañana de este viernes 26 de septiembre, estudiantes y profesores de la Universidad Nacional denunciaron que en algunos baños y salones del edificio de Derecho de la universidad amanecieron pintados varios mensajes alusivos a las FARC. Mensajes como FARC EP, Bloque Jorge Briceño, Gentil Duarte FARC, Bloque Oriental y una frase que dice por la Nueva Colombia amanecieron pintados en varias paredes de la facultad. De acuerdo con la denuncia, que también la hacen llegar desde el Cuerpo de Seguridad del campus, esto sucede después de una manifestación interna en la universidad que estaba programada para la tarde del jueves 25 de septiembre. Ante esto, el representante de los profesores ante la universidad, Diego Torres, afirmó que este tipo de mensajes genera miedo en el campus. En un trino dice lo siguiente: la situación en la Universidad Nacional sede de Bogotá es cada vez más crítica. Es necesario un pronunciamiento firme de las autoridades universitarias en cabeza del rector Leopoldo Múnera. Hay miedo en la comunidad académica y su silencio da pie a malas interpretaciones. Estamos cansados de vivir con miedo. La academia ha sido instrumentalizada y estamos cansados de las justificaciones
modificaciones injustificables de la administración. Por estas mismas fotos, Blue Radio se contactó con la universidad, quienes en una respuesta corta afirmaron que al momento no hay ningún pronunciamiento sobre lo sucedido. Y asimismo cabe recordar que al inicio de esta semana el Cuerpo de Seguridad también denunció faltas de garantías para ejercer el control dentro y al ingreso del campus. Esto después de que personas ajenas a la universidad quemaran 2 motocicletas pertenecientes al equipo de seguridad. Esta es Blue, más que radio. La experiencia espiritual nos da fuerza y nos da ánimo para vivir nuestro día, para hacer de cada jornada una experiencia especial. Hoy te quiero animar a reconocer las bendiciones que hay en tu vida, a reconocer las personas que te aman y a sentirte impulsado, impulsada a dar lo mejor. En el oracional, El Man está vivo, nuestra reflexión de hoy es esa: que sea un buen día. Siempre puede serlo. ¡Ánimo! Tú sabes. Después de que el Pacto Histórico anunciara que no participará en las consultas internas de octubre, el presidente Gustavo Petro dio la instrucción a través de su red social X de que este partido político sí debe participar en estas consultas. Lo hace desde Nueva York antes de asistir a esa marcha pues en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Escribe el presidente Gustavo Petro: el Pacto Histórico debe ir a consulta popular, es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatos o candidatas. Y le responde justamente Daniel Quintero diciendo: junto a otros candidatos estaré inscribiendo mi candidatura a la presidencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los que le tengan miedo al pueblo, pone a Daniel Quintero, que no se inscriban, y termina diciendo: el Pacto Unido. En Blue Radio. A las 6:37 a.m. hablamos de noticias relacionadas con paz, porque la Procuraduría presentó ante el Congreso el 7º informe de seguimiento al acuerdo de paz. En un documento de 593 páginas, el Ministerio Público señala que hay falencias en la seguridad de la oposición basado en el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Sergio Barbosa. Hola, buenos días. La Procuraduría presentó ante el Congreso de la República el 7º informe de seguimiento al acuerdo de paz, y en un extenso documento el Ministerio Público deja entrever las serias falencias y vacíos estructurales en las garantías de seguridad ofrecidas a los partidos y movimientos políticos que se declaran en oposición. Según la Procuraduría, los errores están en la entrega de información fragmentada e incompleta por parte de la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía, sin incluir variables clave como por ejemplo la afiliación política, la pertenencia étnica o el tipo de medidas que deben ser adoptadas ante un eventual riesgo. Y es que las organizaciones apolíticas que fueron consultadas reportaron problemas en el acceso y mantenimiento de esquemas de protección, mientras que otros no recibieron medidas pese a las amenazas. Además, se evidencia una débil capacidad de seguimiento institucional, lo que mantiene espacios de vulnerabilidad para los líderes y militantes de la oposición. Uno de los hechos más graves reseñados en ese informe fue el magnicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay en junio de este año, cuando ya se perfilaba como precandidato presidencial. En ese sentido, la Procuraduría calificó este hecho como de alto impacto al poner en evidencia los riesgos que enfrentan quienes ejercen oposición política en el país. Sergio, gracias. Y a través de su 7º informe de seguimiento al acuerdo de paz, la Procuraduría criticó la política de drogas del gobierno del presidente Gustavo Petro por no frenar el aumento de cultivos ilícitos que crecieron un 10% en Colombia en 2025. Señaló que no se ha cumplido el punto 4 del acuerdo de paz y que la falta de acciones concretas fortalece a grupos armados y afecta a comunidades campesinas. Pidió también medidas urgentes para controlar el problema y advirtió que la actual política agrava la inseguridad y violencia relacionadas con el narcotráfico. Cristian Correa. La Procuraduría General de la Nación, en su 7º informe de seguimiento al cumplimiento del acuerdo de paz, cuestionó de manera directa la ineficacia de la política de drogas del gobierno nacional, al señalar que las medidas adoptadas no han logrado contener el crecimiento de los cultivos ilícitos ni la producción de narcóticos. El organismo advirtió que pese a la retórica oficial, los resultados son negativos. El Informe Mundial sobre Drogas 2025 reporta que Colombia concentra 253.000 hectáreas de coca, equivalentes a más de 2/3 del total mundial, con un incremento del 10% frente al 2023. Mientras tanto, en Bolivia el área sembrada se mantuvo estable y en Perú incluso disminuyó, lo que deja en evidencia que el problema no es regional sino particular de Colombia y de falta de efectividad de su política estatal. En sus recomendaciones, el ente de control exigió al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Defensa Nacional que pasen de las declaraciones a las acciones inmediatas y concretas para enfrentar el crecimiento de los cultivos. Además, reclamó al Ministerio de Defensa mayor control
contundencia en las operaciones de erradicación, siempre respetando los parámetros de la Corte Constitucional. Cristian, gracias. 6:40 a.m. y mucha atención porque ya hay fecha en la cual el exdefensor del pueblo Carlos Camargo se posicionará como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Salima Félix. Felipe, así es. El exdefensor del pueblo Carlos Camargo se posesionará como nuevo magistrado de la Corte Constitucional ante la Sala Plena. El acto será llevado a cabo en el Palacio de Justicia el próximo lunes a las 9 de la mañana y la presidirá Jorge Enrique Ibáñez, presidente del Alto Tribunal. Recordemos que Camargo siguió la línea de otros magistrados que se posesionan ante la Corte y no ante el presidente de la República. Recordemos también que la plenaria del Senado de la República lo eligió el pasado 3 de septiembre con 62 votos para el periodo de 2025-2033 en reemplazo del magistrado José Fernando Reyes. Camargo se impuso en la votación frente a la abogada María Patricia Balanta, quien obtuvo 41 votos. Salima, recordemos también que la sección quinta del tribunal estudiará una demanda que pide anular la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional y el recurso argumenta que su nombramiento viola la ley de cuotas al dejar de una sobrerepresentación masculina del 66% frente a apenas un 33% de mujeres en la sala plena. Hasta el momento van 8 demandas radicadas para buscar tumbar la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. A las 6:42 cambiamos de tema, noticias de la economía, porque Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, le está pidiendo al gobierno del presidente Gustavo Petro cumplir su promesa de campaña y reducir el impuesto a la renta para las empresas en Colombia. Marcela Peña. Para Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, la tasa de impuestos de 50% que está proponiendo la reforma tributaria para el sector financiero y los seguros en particular es confiscatoria e implica un aumento frente a un nivel actual que ya es absurdamente alto. Por eso Morales le está pidiendo al gobierno que retome lo que prometió hace algunos meses. La fijación de una tasa nominal de renta más razonable y menor que este absurdo 35%, paradoja, fue una promesa de campaña del actual gobierno y de hecho, recuerden ustedes. Y es que las dos reformas tributarias anteriormente propuestas por la administración de Gustavo Petro incluyeron medidas que intentaban reducir los impuestos a la renta. Morales lamentó que no se hubiera seguido este camino y que hoy en cambio estemos hablando de nuevos incrementos. Marcela, gracias. Y en noticias de la salud, el Hospital San José de Bogotá no suspenderá servicios a los afiliados de la nueva EPS. La entidad aseguró que tras una reunión con las directivas llegaron a un acuerdo para no afectar la atención mientras se solucionen las deudas pendientes. Mateo Candela. A través de un comunicado, el Hospital San José de Bogotá informó que tras llegar a un acuerdo con las directivas de la nueva EPS, no se suspenderán los servicios a los afiliados de esta entidad en la ciudad de Bogotá. El hecho ocurre luego de que el pasado jueves el hospital informó la terminación del contrato debido a los reiterados incumplimientos en el flujo de recursos por parte de la nueva EPS, lo que venía afectando la operación del hospital y la atención a los usuarios. Sin embargo, con el nuevo acuerdo alcanzado, el hospital confirmó que continuará prestando los servicios de salud y garantizando la atención de los afiliados y beneficiarios del régimen contributivo de la nueva EPS, asegurando así el acceso oportuno a toda la oferta de servicios disponibles en la institución. Cabe mencionar que esto no es un caso aislado, ya que la clínica Shayo también había anunciado la terminación de su contrato con la nueva EPS debido a los reiterados incumplimientos en los pagos, cuya deuda supera los 95.000 millones de pesos. Mateo, gracias. 6:44 y el INVIMA decidió extender por 6 meses el plan de contingencia que desde marzo se aplica para agilizar los trámites de registros sanitarios de medicamentos en el país. La medida busca garantizar la continuidad de los procesos y evitar un eventual desabastecimiento. Jessica Gutiérrez. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, anunció la prórroga por 6 meses del plan de contingencia que desde marzo de este año ha permitido agilizar los trámites relacionados con registros sanitarios de medicamentos. La medida formalizada busca garantizar la continuidad de la gestión regulatoria y evitar riesgos de desabastecimiento de medicamentos en el país. Y es que de acuerdo con la entidad, el plan de contingencia mantendrá activos mecanismos como la mesa técnica, la comunicación electrónica con los fabricantes, la verificación en
en línea de documentos internacionales y el seguimiento administrativo a los procesos. El propósito central es asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales y poder responder a la alta demanda de solicitudes que ingresan diariamente al sistema. Jessica, gracias. Y siguen los desplazamientos desde zonas rurales de Antioquia por la violencia. Más de 80 campesinos de Tarazá llegaron al casco urbano en las últimas horas, mientras el Ejército Nacional confirma que ya hay tropas atendiendo esas emergencias humanitarias, tanto en esa zona del país como en Segovia, límites con el sur de Bolívar. Danilo Arias. Sí, Felipe, en el municipio de Tarazá se registró el desplazamiento forzado de 28 familias, unas 89 personas, como consecuencia de los combates entre integrantes del Clan del Golfo y el ELN en la vereda de Doradas Altas. Las familias afectadas fueron evacuadas con apoyo de la institución militar hacia los cascos urbanos de Tarazá y Cáceres, donde actualmente reciben atención bajo protocolos establecidos. El comandante encargado del Ejército Nacional, el mayor general Eric Rodríguez Aparicio, confirmó que las tropas ya se encuentran en la zona para garantizar la seguridad. Agregó que este fenómeno no es exclusivo de Tarazá, sino que también afecta al sur de Bolívar y que algunas personas desplazadas se han movilizado hacia municipios como Segovia. Puedo dar parte en este momento, tanto el caso del sur de Bolívar, en Santa Rosa, en las veredas de Santa Rosa, como en Tarazá, ya tenemos tropas tanto de la Brigada 19, en el caso del sur de Bolívar, en Tarazá tropas de la Brigada 11 y de la Fuerza de Despliegue Rápido atendiendo esas emergencias y buscando pues a los perpetradores de estas confrontaciones que el han alto mando militar explicó que esta situación obedece a la disputa de grupos armados ilegales por el control de economías ilícitas, en especial la explotación de oro en zonas rurales apartadas. El oficial resaltó que el denominado cinturón aurífero, que se extiende desde el sur de Bolívar hasta localidades como San Pablo, Tarazá, Cáceres y El Bagre, es el principal foco de confrontación entre los grupos ilegales debido a la riqueza minera de la región, Felipe. Danilo, gracias. Y el delegado del Gobierno Nacional en el proceso de paz de Buenaventura aseguró que actualmente ninguna de las bandas criminales demuestra una verdadera voluntad de finalizar la violencia en el distrito. Aseguran que con solo comunicados le están mintiendo a la comunidad. Stephanie Toledo. Felipe, en medio de la tensión que se vive en Buenaventura por el recrudecimiento de la guerra entre chotas y espartanos, distintos sectores del distrito le están exigiendo conocer el verdadero estado de la mesa sociojurídica que se adelanta con estas dos bandas criminales. Por esta razón hablamos con Fabio Cardoso, el delegado del Gobierno Nacional en este espacio, quien aseguró que aunque él siempre ha mantenido una disposición para avanzar en el proceso y constantemente tiene comunicación con los voceros de estos grupos, la realidad de los últimos días demuestra que la voluntad de paz de estas bandas únicamente se queda en palabras y comunicados. No, simplemente están mintiendo, no hay sinceridad. Lo que expresan en los comunicados no es lo que está pasando en la calle, es acciones criminales. En la calle lo que está ocurriendo es la muerte en Buenaventura. Hoy Buenaventura está de luto. Entonces, sí es cierto que tienen voluntad de seguir adelante. La única manera de demostrarlo es con hechos, es con compromisos reales. Pero hablar de paz y asesinar gente inocente, eso es un absurdo. Y a ese juego macabro nosotros no queremos sumarnos. En cuanto a la posibilidad de regreso de una tregua entre ambas bandas, el delegado aseguró que siempre fue un acuerdo entre esos dos grupos y Buenaventura no puede estar esperanzada en la paz de los violentos, Felipe.